Buenos días, les doy la bienvenida a esta sesión de la materia de comportamiento en las organizaciones. Mi nombre es Karina Contreras, soy su profesora en esta materia y bueno, pues el objetivo de esta asesoría es hacer un repaso de los contenidos de la materia considerando la relevancia de identificar el comportamiento de los colaboradores dentro de las organizaciones. Para esto, bueno, pues voy a generar una presentación y bueno, pues antes de iniciar les comparto algo de información sobre mí. Mi nombre es Karina Contreras, tengo una licenciatura en Administración y Finanzas, una maestría en Pedagogía y actualmente estoy estudiando un doctorado en Administración Estratégica. Y bueno, pues el objetivo básicamente, como comentaba, de esta asesoría es hacer un repaso de esos contenidos de la materia para comprender la forma en cómo los colaboradores dentro de una organización generan una serie de comportamientos que impactan en la productividad, en su desempeño. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Cuando nosotros vemos este concepto sobre comportamiento en las organizaciones, forzosamente podemos suponer que nos habla de las personas. Las personas son el elemento más importante de las organizaciones, independientemente si estamos hablando de aquellas que están enfocadas en la elaboración de un producto o bien en la prestación de un servicio, por ejemplo, médico o bien educativo. Básicamente, las personas a través de las organizaciones implementan o ponen en práctica sus competencias, sus habilidades para desarrollar ciertos elementos que tienen un impacto en la ejecución completa de una organización. El estudio del comportamiento humano es necesario. ¿Por qué? Porque como empresas buscamos identificar básicamente esas bases teóricas en cuanto a la gestión del comportamiento. Buscamos analizar los principales procesos humanos relacionados con el desempeño, comprender, explicar el comportamiento humano a través de esas teorías que han hecho un análisis a lo largo del tiempo sobre la forma en cómo las personas se llegan a desarrollar, a desenvolver en sus actividades cotidianas. Es importante, sí, que la comprensión del comportamiento de las personas tenga una relación en base a su desempeño. Para determinar el comportamiento del personal en las empresas, es necesario reconocer cuáles son las competencias que deben de tener. Una competencia es una característica subyacente que está causalmente ligada con un nivel estándar de efectividad. Y es ahí, a través de esas competencias, sobre la manera en cómo las empresas, al momento en que las personas las ponen en práctica, pueden alcanzar sus objetivos. Para esto es necesario evaluarlas o valorarlas, identificando las capacidades que tienen las personas en cuanto a los requerimientos o demandas del puesto. Analizar, ¿sí?, la ocupación en términos de competencias y también los perfiles de puestos para vislumbrar las características que debe de tener un colaborador al momento de desarrollar su trabajo. La interacción entre las personas y la empresa básicamente se da a través de dos elementos: las relaciones formales y las relaciones informales. Cuando hablamos de una relación formal, es aquella que está basada en la estructura organizacional de una empresa, considerando sus líneas de comunicación, sus líneas de autoridad. Y como parte de los beneficios de esta interacción formal es que se identifica claramente las relaciones de responsabilidad y de autoridad, el adecuado uso de los recursos organizacionales y la división del trabajo. En cuanto a los factores informales, bueno, pues estos representan una interacción no oficial que se basa en una relación de compañerismo o bien de amistad, promoviendo los valores sociales y culturales
además de la búsqueda en cuanto al mejoramiento de las relaciones interpersonales. La actividad humana, la actitud humana y su manifestación en el trabajo. El trabajo tiene un rol básico, central en la vida de las personas. Representa ese elemento que busca cubrir una necesidad básica o bien una necesidad de tipo emocional ligada a la afiliación, al liderazgo, al poder. A través del trabajo, las personas buscan poner en práctica sus competencias, buscan ser productivas, buscan desarrollar sus habilidades, ampliar sus conocimientos y explotar su creatividad. La necesidad de poder, logro y agrupación. Sabemos que los colaboradores no son un grupo homogéneo, de ahí que sea necesario reconocer todas estas teorías que dan soporte al análisis del comportamiento de las personas en las organizaciones. Tenemos en primera instancia la teoría de necesidades de McLennan. Aquí se explica cómo la necesidad de logro, poder y afiliación afectan las acciones de las personas. Todos, señala McLennan, tenemos tres motivadores dominantes y uno de ellos será un motivador predominante de esos tres. Tenemos lo que es la necesidad de logro, la necesidad de afiliación y la necesidad de poder. También para la comprensión de la motivación y sus etapas es necesario reconocer el ciclo motivacional. Tenemos 6 etapas dentro de este ciclo motivacional, lo que es la homeostasis, donde la persona está en completa tranquilidad, en equilibrio, el estímulo, donde hay una situación que básicamente obliga a la persona a que tome decisiones, la necesidad, cuando la persona piensa que ese estímulo lo está sacando de su homeostasis, el estado de tensión, cuando la persona experimenta una ansiedad que la obliga a pasar a la etapa 5, que es la acción o el comportamiento para alcanzar eso que la sacó de su homeostasis, y la satisfacción que se produce cuando la persona ha obtenido aquello que estaba buscando. Otra teoría en cuanto al estudio del comportamiento es la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow. Esta señala e identifica 5 categorías de necesidades de acuerdo a un orden jerárquico. Tenemos en la base de esa pirámide las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, de amor, de estima y de autorrealización. Y conforme vamos escalando en esa pirámide, la persona va cubriendo dichas necesidades hasta llegar a las que representan para ella un crecimiento personal. Otras teorías son las de Douglas MacGregor con su teoría X y su teoría Y. Básicamente, estas dos teorías describen dos modelos contrastantes en cuanto a la motivación, representando distintas visiones del trabajo y de la forma en cuanto a la dirección del colaborador. Tenemos la teoría X, en la que se considera que los colaboradores, bueno, pues pueden ser pesimistas, estáticos, no les gusta que se les dé instrucciones u órdenes. En la teoría Y, los colaboradores se pueden considerar como personas optimistas, que les gusta trabajar, son dinámicos, proactivos y siempre tienen una alta motivación donde buscan o a través de la cual buscan explotar su creatividad. La motivación y el desarrollo personal de los colaboradores. La motivación laboral es fundamental porque aumenta la productividad, refuerza y consolida las relaciones entre los integrantes de un equipo de trabajo, genera un elemento de identificación del colaborador hacia la cultura organizacional. La cultura organizacional, recordemos que es la esencia de toda empresa. A través de ella, las empresas se distinguen. Son elementos que las hacen únicas en cuanto a sus valores, su misión, su visión y todos esos elementos que básicamente generan en ella
una imagen en específico. Y por eso la motivación es un elemento clave en cuanto a la identificación de los colaboradores con su cultura organizacional. ¿Cuáles son los factores que influyen en la motivación laboral? Bueno, pues el puesto de trabajo. Básicamente se busca que el colaborador se sienta cómodo, además de que tenga la posibilidad de generar un crecimiento, un desarrollo, la autonomía y participación, considerando las responsabilidades, la participación, la aportación que haga el colaborador dentro del trabajo, el ambiente del trabajo, las condiciones laborales. Ahora, el comportamiento grupal dentro de las organizaciones. Un grupo es un conjunto de individuos que interactúan entre sí durante un periodo determinado y se consideran independientes en relación con el logro de una o más metas. Existen tipos de grupos, los formales y los informales. Y como parte de las características de los grupos, bueno, pues cada individuo tiene un rol, existen normas que rigen su funcionamiento, existe un grado de cohesión y se observa una diversidad entre los integrantes. Por último, la comunicación organizacional es un factor relevante, ya que a través de ella se busca crear un vínculo y fortalecer el vínculo entre la organización y el colaborador. En la medida en que la comunicación organizacional sea constante, sea oportuna, completa, efectiva, la relación entre ambas partes será fuerte, lo cual también impulsará completamente en los factores motivacionales del colaborador. Por último, como reflexiones finales a modo de conclusión, es importante que nos cuestionemos sobre por qué es necesario estudiar el comportamiento de los colaboradores en una empresa. ¿Cuáles son las principales teorías que dan sustento al estudio de la motivación de los colaboradores? Porque es necesario saber cómo trabajan los equipos de trabajo, cuál es su papel en la productividad de la empresa, cómo puede apoyarse una empresa de sus líderes para ser competitiva reforzando el comportamiento de sus colaboradores y por qué es tan importante la cultura organizacional en una empresa. Básicamente, sí, el comportamiento organizacional es un elemento clave en cuanto a la distinción de los factores que impactan en la manera en cómo se desempeñan los colaboradores. Los colaboradores, a través del trabajo, ¿sí? Buscan satisfacer una necesidad, buscan dar un complemento a alguna necesidad, ya sea básica o de autorrealización. Es necesario que las empresas, si están buscando generar unos niveles altos de productividad y de eficiencia, es trascendente que analicen, que identifiquen el comportamiento de la gente, que ubiquen las características de sus colaboradores para que sobre eso se generen estrategias específicas que enfoquen o que busquen enfocar todo el esfuerzo del colaborador, todo el esfuerzo de la empresa en la mejora de la productividad del desempeño del colaborador, claro, atendiendo sus características, atendiendo a esos factores motivacionales que impactan en su comportamiento. Bueno, pues no tuvimos ningún alumno presente, sin embargo, esta sesión quedará grabada para que aquellas personas que gusten revisarla, lo hagan. De todas formas, por cualquier duda, por cualquier inquietud, quedo pendiente a través de los mensajes en plataforma. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Hasta luego.